Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre los atributos de Dios y vamos a hablar sobre la bondad de Dios. Entonces, cuán importante es que podamos nosotros entender este atributo que es tan conocido, pero vamos a irnos dando cuenta que de alguna manera es uno de los atributos que a los que tal vez menos, en los que menos hemos profundizado o no hemos comprendido de una manera ideal a la luz de la palabra. Entonces, sabemos a la luz de la palabra y podría llenar esta diapositiva y muchas diapositivas con palabras que hablan de la bondad de Dios y de cuán bueno es Él en todo lo que hace, en todo lo que es, en todas las cosas que nos ha permitido vivir, de todas las cosas que nos ha librado. Y de manera general podemos concluir que la bondad de Dios es algo innegable, es algo que no se puede discutir, porque de una u otra manera cada uno de ustedes y yo la hemos experimentado y hemos podido palpar mucho de la bondad del Señor. Pero vamos a remitirnos a esa parte práctica, a lo pragmático. ¿Para qué nos puede servir el entender y el conocer que Dios es bueno? Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es saber para qué nos es útil esta información. Y como les he venido hablando en todo este estudio, no se trata simplemente de conocer los atributos. Y, bueno, sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es omnisciente, yo sé que Dios es poderoso, pero ¿y de qué forma aplico esto a mi vida? Es ahí donde encontramos una gran interrogante y tenemos que buscar reflexionar a la luz de la palabra y con la enseñanza del día de hoy, en la cual procuraremos profundizar en aquellas cosas que son importantes, pues conectar ese conocimiento con ese hacer, con eso que es cotidiano en nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestra relación con Dios. Entonces entendemos que Dios es bueno, lo sabemos de sobra. Su palabra lo dice, como lo decía ahorita, reiteradas veces. Y entendemos la bondad, y aquí empezamos a meternos ya de una manera más profunda en lo que es la bondad de Dios y entendemos que la bondad es, está porque Dios existe. La bondad es porque Dios existe. ¿A qué me refiero con eso? Que si Dios no estuviese, no habría bondad. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro punto de referencia y no el hombre. Esto incluso ha dado para discusiones filosóficas, para discusiones de todo tipo a nivel secular. Y muchos hombres se preguntan, bueno, ¿y por qué existe la bondad? ¿Por qué sabemos qué es bueno y qué es malo? Y debemos recordar que el Señor es nuestro punto de referencia, que Él es el que nos permite entender qué es bueno y qué es malo. Debemos entender también que la bondad es objetiva y no subjetiva. Y eso es bien importante entenderlo en un mundo que se ha vuelto tan subjetivo, en un mundo donde cada quien dice tener su verdad, en un mundo donde cada quien dice que vive su vida a su manera y que cada quien puede ver la vida como le venga en gana, perdónenme la palabra, y que debe vivir y dejar vivir. Y eso suena muy bien y eso suena muy liberal y muy es como un eslogan muy libertador o que genera algún tipo de aparente liberalidad, pero que está muy distante de lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la palabra nos enseña que la bondad es objetiva, ya la vamos a ir viendo. De pronto aquí al principio va a ser un poquito, un tanto filosófico, pero ya vamos a ir viendo a la luz de la palabra algunas cosas más profundas. Entonces no podemos adherirnos a esa subjetividad del mundo. No podemos creer que lo bueno es lo que dice el mundo,
porque alguien lo dice, porque las filosofías lo dicen, porque alguien desde su punto de vista, desde su pensamiento lo considera así. No es el ser humano el que determina qué es bueno o qué es malo. Entonces, si hacemos una comparación, cuando un astronauta está en el espacio, ¿cómo él sabe qué es arriba y qué es abajo? Si no tuviera la Tierra como ese punto de referencia, no sabría en dónde está. ¿Por qué? Porque si estuviera volando sobre China y creyera que ahí a China es abajo, entonces al otro lado del mundo, ¿qué vendría a ser? Entonces es una perspectiva diferente y es de esa forma que nuestra vida cristiana no puede estar sin perspectiva. No puede tener, no podemos vivir la vida cristiana sin un punto de referencia. Y el peligro está cuando usted y yo tenemos como punto de referencia a los hombres, a los pensamientos de los hombres, a los pensamientos sociales, las políticas sociales actuales. Incluso en algunas iglesias donde la subjetividad ha entrado y se ha vuelto peligroso también este asunto. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, muchos liderazgos están obrando, están viviendo el cristianismo de una manera subjetiva y así lo enseñan. Y usted debe ser cuidadoso con lo que le enseñan en un púlpito. No puede creer un día, porque ya está pasando en las iglesias en Estados Unidos, si no lo sabía, en muchas iglesias en Latinoamérica, ya es, ¿por qué se están ordenando hombres y mujeres homosexuales, lesbianas? Se están ordenando como pastores o pastoras, ¿por qué se les está permitiendo ya casar a parejas del mismo sexo? ¿Por qué? Porque esa subjetividad, eso que aparentemente es bueno, pues es lo que el punto de referencia que muchos líderes tienen y en eso la psicología ha ayudado mucho. La psicología empieza por decirnos, es uno de sus pilares más importantes, que el hombre es bueno por naturaleza, nace bueno y que la sociedad lo corrompe. Falso totalmente. La palabra enseña que el hombre es malo desde su nacimiento y ahí ya empieza a contraponerse una filosofía de vida, una filosofía de los hombres contra la palabra de Dios. Y así pasan muchas cosas. Entonces Dios no manifiesta bondad, Él es bondad. Como cuando alguien dice, bueno, ¿y quién tiene la verdad comprada? ¿Dónde está la verdad? Y llega un hombre y con toda osadía dice, yo soy la verdad. No es que yo tenga la verdad, no es que yo les voy a decir la verdad, yo soy la verdad. Asimismo, el Señor no es quien manifiesta bondad, alguien que manifiesta bondad o el que hace algunas cosas buenas o muchas cosas buenas. No, Él es bueno porque todo lo que Dios hace es bueno. No hay ninguna posibilidad de que Dios pueda hacer algo malo porque desde su esencia, todo lo que Él busca hacer ya de por sí es bueno. ¿Qué nos permite eso? Tener ese punto de referencia del que les hablaba ahorita. Y ahora sí vayamos a la palabra. Salmo 136:1 dice, alabemos a Dios porque Él es bueno. Dice, alabemos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Y aquí empezamos a comprender lo que quiere el Señor con en nuestra oración, en nuestra alabanza. ¿Por qué debemos alabarle a Él? ¿Simplemente porque nos da algo? ¿Simplemente porque nos respondió una oración? No, por el hecho de que Él es bueno y sabemos que todo lo que viene de Él, y aquí debemos estar atentos, todo lo que viene de Él, y eso incluye los momentos donde Dios va a permitir en tu vida pruebas, donde Dios va a permitir en tu vida momentos difíciles, donde Dios va a permitir en tu vida que pases por situaciones complejas, difíciles. Entonces ahí empezamos a comprender que Dios tiene una razón de ser para todo y que permite las cosas porque Él es bueno y que si lo ha permitido es porque es algo que nació de su bondad. Por eso, cuando enfrentemos una situación compleja, cuando estemos viviendo o si la estás viviendo en este momento, lógico, si estás viviendo y buscando y esforzándote por vivir como Dios dice,
porque tal vez te estás enfrentando a una situación compleja por alejarte de la bondad de Dios, y hay que saber diferenciar en aquello que viene por nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra falta de principios, a algo muy diferente cuando Dios trabaja con nuestro carácter y quiere trabajar en nuestras vidas, pero vamos ahí caminando de la mano con Él, no siendo creyéndonos perfectos, pero sí buscando esa perfección de la que les hablaba la vez pasada, buscando ser perfectos, porque ese es nuestro propósito, parecernos al Señor. Y eso no significa que no enfrentemos cosas difíciles. Marcos 10:18 dice, mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno. Miren aquí cómo este hombre, este joven, denota y hace un énfasis en la bondad del Señor Jesús. Dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Pero el Señor no le contesta la pregunta inmediatamente sobre la vida eterna. Primero el Señor le dice, ¿por qué me dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Aquí debemos tener algo claro y preguntémonos, ¿Jesús es Dios? La respuesta es obvia, sí. ¿Jesús es bueno? Sí. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. ¿Acaso quiso él de alguna forma negar lo que este joven le estaba diciendo? No, sino que es una pregunta retórica. O sea, de alguna forma también el Señor como que le dice, ¿por qué me dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. De alguna forma le estaba diciendo, ¿acaso sabes, ya entendiste que yo soy Dios y que soy bueno, por eso me llamas bueno? Lógico, estaba allí rodeado de hombres que entendían, fariseos y todos estos sacerdotes, que era un pueblo que comprendía que el único bueno es Dios. Pero ahí el Señor indirectamente, sin que lo notaran estas personas, le estaba diciendo a este joven, sí, tú tienes razón, yo soy bueno porque soy Dios. Y de alguna manera le estaba diciendo con esta contrapregunta, como que tú lo estás entendiendo o tú lo entendiste. Tú me dices bueno porque solo Dios es bueno. Como que debajo de cuerdas, por decirlo de alguna forma, el Señor le estaba diciendo, ¿entendiste? ¿Ya has entendido que yo soy Dios y por eso me llamaste bueno? Pero también aquí nos deja ver el Señor Jesús que solo Dios es bueno y que los hombres no lo somos, que los hombres no tenemos esa bondad como, como algo innato, como algo que ya ha nacido con nosotros, que está ahí, sino que es todo aquello que hemos aprendido del Señor por medio de su palabra y que nos ha servido de punto de referencia para entender qué es bueno y qué es malo. La humanidad no podría haber hecho leyes si no estuviese o no hubiera entendido la palabra de Dios. ¿Cómo alguien sabe que quitarle a otro lo que esa persona trabajó o lo que tiene es malo? ¿Por qué porque el robar es malo? ¿Porque el matar es malo? Porque el Señor dijo que era malo. Entonces nuestro concepto de bondad parte muchas veces de nuestras propias definiciones y ahí empieza un problema. Y si vamos a la palabra, tanto en el hebreo como en el griego, las palabras que se usan en el hebreo se dice top y en el griego agatos. En el hebreo esa palabra top habla de algo que es totalmente funcional. Funcional es algo que realmente nunca va a fallar. La pregunta es, ¿tú y yo alguna vez hemos fallado, nos hemos equivocado? Y el griego agatos se refiere a, esa bondad se refiere a algo que es intrínsecamente bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es intrínsecamente bueno, que es propio de esa persona o de ese ser y que no depende de ninguna circunstancia. Esa es la bondad de Dios, es algo profundo. Como les he dicho a través de este estudio, no vamos a entender al 100% muchas cosas de sus atributos, pero sí hay cosas reveladas y esas son en las que debemos profundizar, en las que debemos reflexionar. Y aquí el Señor nos habla de
por medio de estas expresiones, de estas palabras que se usan para describir la bondad de Dios, se está hablando de la esencia de Él. Por eso el Señor no puede generar maldad o hacer algo malo en sí, aunque Él quisiera, porque es que Él es bueno por naturaleza, en su esencia, ahí está la bondad, a diferencia de nosotros que ya venimos con una marca que es la maldad, la ausencia de Dios, porque eso viene a ser la maldad, esa ausencia de Dios, así como la oscuridad es ausencia de luz, la maldad es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos luz, entendemos que es la verdad, también entendemos qué es lo bueno. Romanos 3:12 dice, todos han abandonado a Dios. ¿Cuántos? Todos. Eso nos incluye a usted y a mí. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Entonces aquí la palabra refuerza el hecho de que nadie puede tener ese atributo que solo tiene Dios y es su bondad. Por eso debemos también cambiar un poco el concepto de lo que es ser cristiano a la luz de esta enseñanza. Y debemos darle un nuevo horizonte a esa definición de cristiano, porque el ser cristiano, cuando entendemos y vamos conociendo la bondad del Señor, ser cristiano es reconocer nuestra imperfección y que necesitamos de aquel que es perfecto todos los días hasta la muerte, todos los días. No es algo que hoy sí y mañana no, porque muchas veces, y ahí está el peligro, cuando empezamos a creer que lo que tenemos lo merecemos, que cuando empezamos a creer que porque Dios nos ha dado salvación, entonces nos hacemos llamar hijos de Dios, y sí, es correcto, somos hijos de Dios, pero lo somos ¿por qué? Por gracia. Y recuerden que la gracia es que un regalo inmerecido, es decir, que no lo merecíamos y no lo merecemos. Entonces, conocer la bondad de Dios es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a su bondad, entendemos que Él es bueno, empezamos también a ver el reflejo de nuestra maldad. Porque el Señor debe ser nuestro punto de referencia y no el hombre. Porque muchas veces como hombres, y uno lo ha escuchado, ¿no? Cuando uno le dice a una persona, mira, acércate a Dios, Dios te está llamando, Dios quiere que te arrepientas, que te vuelvas a Él. Y la persona, pero es que yo no soy malo, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo no robo, yo no miento, yo no mato. Y la pregunta es, bueno, ¿y esa persona con quién se está comparando? Si se está comparando con un asesino serial, con un mentiroso empedernido, si se está comparando con alguien que roba, pues lógicamente va a saltar un aura de bondad y de relativa bondad. Ya vamos a ver por qué relativa. No podemos compararnos con otros hombres y creer que ese es el punto de referencia de nuestra bondad. No, yo soy bueno porque yo no soy como esa persona. Y no se les hace muy parecido ese tipo de postura a la del fariseo y el publicano, cuando el Señor dice que el fariseo hablaba consigo mismo, ni siquiera con Dios, sino consigo mismo. Y gracias, Señor, porque yo no me parezco a fulano de tal. Yo no hago como esto, yo sí ayuno, yo sí oro. Y actualmente encontramos cristianos así. No, Señor, es que yo soy tu hijo. Tu palabra dice que tú me has hecho tu hijo, entonces tú me has hecho coheredero de, con el Señor Jesucristo de todas tus bendiciones, entonces y empezamos a pedir como niños pequeños. Yo merezco esto, yo merezco lo otro. No, cuidado, no nos equivoquemos o creemos estar por encima de la bondad de Dios. Y no es tampoco tomar una postura de qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy, pero sí es recordar lo que dice la palabra y entender cuando el Señor dijo, no, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino cada uno piense de sí mismo con cordura.
Esa es la cordura que Dios pide. Entiendan que mi esencia es la bondad y que ustedes han sido buenos porque me han conocido a mí, se han acercado a mí. Por eso ustedes son buenos. Pero no es una bondad que los lleve a creerse dignos y a creerse incluso mejores que otros, porque eso es muy peligroso, porque eso cambia nuestra perspectiva y eso cambia también la forma, y nos pasa lo del fariseo, cambia nuestra manera de orar, cambia nuestra manera de acercarnos a Dios. Entonces, por eso muchos encuentra uno a esos cristianos que como les decía la vez pasada, le ponen tiempos a Dios. No, Dios, yo te doy tanto tiempo para que me respondas, porque es que yo necesito esa bendición. Y Señor mío, yo no acepto esto y en el nombre de Jesús y yo no acepto y barnizamos todo con un par de frases aparentemente espirituales y queremos que Dios nos responda como queremos que nos responda. Pero Dios quiere que entendamos que Él es bueno y que nosotros somos buenos porque tenemos su palabra como punto de referencia, pero que Él no quiere que nos comparemos con otros hombres. Él quiere que nuestro punto de referencia al comparar nuestra aparente bondad sea con Él. Entonces, vuelve y juega la pregunta. ¿Tú y yo, a la luz de la bondad de Dios, somos buenos? ¿Podríamos considerarnos como buenos? Podríamos decir como muchos dicen o decíamos cuando nos íbamos a acercar a Dios, pero es que yo no soy tan malo, pero es que yo no he hecho, yo soy bueno. No, ahí es donde el Señor nos aclara, nos deja ver cuán importante es su bondad. Y por eso les decía, a medida que usted se acerque a la bondad de Dios, va a ser más evidente tu maldad. Y también vamos a entender esa palabra cuando el Señor Jesús le preguntaba y les daba el ejemplo a los fariseos del hombre que perdonó una gran deuda, del hombre que le perdonó una gran deuda a uno de sus siervos y otro que le perdonó muy poco y a otro que le perdonó muy poca deuda. ¿Cuál va a ser más agradecido? Entonces ellos respondían, pues el que le perdonaste o al que le perdonó más la deuda más grande, pues ese hombre va a ser seguramente el que más agradezca. Eso es lo que debemos buscar ser en la vida cristiana. Siempre recuerde su gran deuda con Dios. Para eso debemos recordar nuestra maldad. No es para ponernos en una postura de autoflagelación y ay, qué malo soy. No, sino vivir la vida con la sensatez que Dios quiere. Porque vamos a ser agradecidos con todo. Usted ve a la persona la más desagradecida, ¿quién es? La que cree que merece todo. Ve a un niño pequeño, dele todo lo que él pida. Concédale todos los caprichos del niño y usted va a crear un pequeño monstruo. Usted va a crear un pequeño o va a criar un pequeño narciso, un pequeño dictador que todo lo quiere a la manera en que él quiera. Esas actitudes son las de las que nos debemos cuidar. Por eso es importante conocer y comprender que Dios es bueno y que nosotros no lo somos. La palabra habla de que el fruto del Espíritu Santo, en una de las descripciones del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, no de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, es la bondad. La pregunta es ¿por qué? Si ya la tuviésemos, ¿para qué el Espíritu Santo nos va a dar su bondad como fruto? Porque no la tenemos, carecemos de esa bondad. Entonces no vuelva a tener como punto de referencia otro hombre. No es que yo sí soy bueno porque es que yo sí asisto, yo sí tengo un activismo en la iglesia, en la congregación a donde voy, porque es que yo sí sirvo, porque es que yo sí le cargo la chaqueta al pastor, porque es que sí yo soy la que más, le grita amén, amén, amén a todos, soy la que más alto, soy la que más alza las manos, soy la que más alabo en la alabanza. Y empezamos a tener una actitud caprichosa. Y ahí es donde el Señor nos dice y nos llama la atención, cuidado.
Tu punto de referencia debo ser yo, dice Dios, no otros hombres. Y a la luz de mi bondad vas a ver reflejada tu maldad. Y eso te va a llevar a ser humilde, a tener una postura humilde, no altiva, no orgullosa, no el que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Por eso ahorita uno se encuentra con esas oraciones materialistas y que quieren pedirle a Dios y a Dios muchas cosas, y no es que sea malo pedirle a Dios, pero pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra, porque piden para sus deleites, nos dice el Señor. No, pidan sabiduría como Salomón. Pidan aquellas cosas, a ver cuántas veces has pedido esta semana que Dios te ayude a ser mejor mamá, mejor papá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija. Ahí empieza la bondad. Desde ahí es donde parte la esencia de la bondad de Dios, cuando le estamos pidiendo y entendemos que tenemos un Dios bueno al que debemos pedirle cosas buenas. Por eso a Dios le agradó cuando Salomón, con, imagínese que Dios le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos de nosotros le pediríamos lo que pidió Salomón? Sabiduría. Te aseguro que muchos de nosotros pediríamos tal vez, bueno, yo me salgo ahí de eso porque yo tengo claro, yo no le pediría eso. Yo no le pediría carros, casas, yo no le pediría dinero, yo no le pediría, yo le pediría como Salomón, dame sabiduría, Señor, para guiar mi vida y poder ayudar a otros a guiar sus vidas, pero no porque no me haga falta o esto, o lo otro. No, yo sé que Dios se va a encargar de eso que pasa a ser trivial. La palabra dice que el hombre que es espiritual piensa en lo espiritual y con el Señor hemos tenido un proceso con mi esposa y eso nos ha llevado a entender que debemos posar cada vez más y más y nuestros ojos en lo espiritual. ¿Sabe usted cómo puede detectar una persona madura en la vida cristiana? Porque siempre está enfocado en lo espiritual. Usted ve a un cristiano inmaduro, carnal, materialista, y está enfocado en las cosas terrenales. Está enfocado está pensando más, no sé, en cosas triviales, autos, casas, el iPhone, en fútbol. Y yo no digo que esas cosas no sean malas en sí mismas, pero no es la muestra de una persona que tiene sus ojos puestos en lo eterno, sino en lo pasajero. Te afana, te afanan esas cosas, te desespera, te angustias por lo material. Por eso es que a muchos les cuesta escuchar una charla. Media horita, una horita, pero no les cuesta sentarse una hora a bolear dedo ahí con el Facebook, en el Instagram, a chismosear en el Twitter, a ver bobadas en TikTok. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres cargadas de carnalidad. No hay unos ojos espirituales, no hay una proyección espiritual, no están pensando, no están conectados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a esas cosas pasajeras, nos va a llevar a la bondad de Dios, a buscar entenderlo más y a buscar ser como Él. La bondad y una característica, y con esto cerramos esta parte, de pronto les hablo un poco más de la bondad en la otra sesión. La bondad es desinteresada y recuerde esto siempre. Hechos 20:35 dice, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Aquí el Señor nos da una directriz y nos da un norte. Es mejor dar y hay más bendición en dar que en recibir. Pero ese dar debe ser desinteresado, no esperando nada a cambio. ¿Y qué es lo que se enseña ahorita en muchos púlpitos? Dele al Señor 100 y va a recibir 1000. Dele al Señor esto y va a recibir multiplicado. Entonces, ¿qué tipo de bondad es esa? ¿Es desinteresada o estás esperando recibir algo a cambio? Puede que no sea un tema de dinero, puede que tú ayudes
la acción, la típica acción del buen ciudadano, ayuda a la viejita a pasar la calle, y si la viejita sale y se va y no dice nada, entonces no falta el comentario: pero de nada, ¿no? Y no me dijo ni gracias". Estamos siempre buscando recibir recompensa, y eso no es bondad, no es la bondad que viene de parte de Dios. Porque la bondad que viene de parte del Señor es desinteresada. Si tú das o le das a alguien, no estás esperando algo a cambio. Mateo 6, 2, 4 dice: si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las redes sociales, perdón, en las sinagogas. Pero bueno, cabe ahí, ya no hay sinagogas, entonces en los muros, o publicarlo en las reuniones familiares, en las fiestas: es que mira yo lo que hice, qué bueno que soy. Ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hijos de Dios. No, aquí dice los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. ¿A quién? A nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto, y Dios el Padre, que conoce ese secreto, le dará a ustedes su premio. Sea desinteresado en dar, y usted estará practicando la bondad, que es la esencia de Dios, porque Él dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos pidió a cambio? Nada. Un verdadero acto de bondad, por eso glorifica a Dios. ¿Por qué la iglesia cristiana, perdón, tiene una imagen tan mala en este tiempo entre la sociedad? Porque estamos llenos de hombres materialistas, de hombres que quieren sacarle la plata a la gente, de hombres que solo están buscando no a la gente, sino lo de la gente, que están buscando alimentarse de la gente, están buscando manipular y torcer las escrituras para decirle a la gente: no, regáleme un carro, regáleme una casa, regáleme, y los más atrevidos ahorita, regáleme en un avión, un helicóptero. ¿Por qué? Porque es gente manipuladora, gente que no ha entendido qué es la bondad, pero pasan de buenos. O eso: mire tan bueno ese pastor, y vaya y pregunte a ver si cobró o no cobró tarifa por venir a predicar. Ahorita que está tan de moda los eventos eclesiásticos, convenciones, reuniones, si uno fuera y preguntara a ver cuántos de esos buenos hombres, entre comillas, no cobraron una tarifa por venir a predicar, cuando la palabra dice: den de gracia lo que recibieron de gracia. O los cantantes, ¿no? Que está tan de moda los conciertos: uy, vea cómo canta de bien, pero vaya a mirar cuánto cobró. Y no solamente lo que cobra, lo que exige. Entonces, hotel 5 estrellas, suite presidencial, y una serie, ya aparecen rock de artistas de rock de secular, y que piden todo tipo de cosas para brindar sus encantos. Pero ¿por qué? Porque se olvidaron que eso fue algo que Dios les dio gratis. Entonces, esa aparente bondad que nosotros creemos que esa gente es buena, o que nosotros somos buenos porque le damos a alguien en la calle, no. Y es el ejemplo que Segunda Tesalonicenses 3:10 nos aclara. Es bueno de pronto darle a alguien en la calle. Dice: cuando estábamos con ustedes le decíamos: quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer, pero nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que no trabajan, que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos, chismosos. A esas personas les llamamos la atención, y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y dejen de molestar a los demás. Ese dejen de molestar, me imagino que es obviamente estarle pidiendo a todo mundo y hacerle ver a los demás su necesidad. Santiago 2:15 dice: si algún hermano o hermana de la iglesia, vean a quién debemos empezar a pensar en darle, no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas: que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Que era un dicho como en ese tiempo, ¿no? Como ahorita decir: que te vaya bien, que Dios te bendiga,
que el Señor te respalde y todos esos dichos cristianoides que se escuchan por ahí, pero no hay evidencia de la bondad. Entonces busquemos primero a los hermanos, a los de la fe, busquemos siempre ayudarles. Lógico, debemos entender quién sí lo está haciendo, a quién sí podemos darle desinteresadamente y sabiendo que tiene una verdad, una verdadera y una real necesidad, y a quién no. Porque muchas veces le damos a quien simplemente no tiene, pero no tiene porque su forma de vivir, porque su forma de ser, su falta de principios lo ha llevado a estar en esa pobreza y en esa escasez. Entonces, vamos a orarle al Señor y yo creo que la otra sesión terminamos este asunto de este atributo de la bondad de Dios y entreguémosle este tiempo al Señor, ya quedan un par de minutos y orémosle al Señor ahí donde estás y digámosle, Señor, gracias hoy por tu palabra. Hoy podemos entender que tu bondad es un atributo que solo te pertenece y que si nosotros tenemos algo de bueno, una acción buena, es porque tú, Señor mío, nos has enseñado a ser verdaderos hijos tuyos, a dar verdaderos o a tener verdaderos actos de bondad. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos, pero es esa bondad que lo hace desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Ayúdanos, Señor mío, a tener esa actitud que tú tuviste, Señor Jesús, cuando viniste a esta tierra y sin pedir nada a cambio nos diste, le diste a esa gente, le diste sanidad, le diste amor, tocabas al enfermo, al leproso, le dabas cariño y amor al que se acercaba a ti buscando sanar su vida, su corazón, pero que tal vez eh, en medio de todo, tú, Señor Jesús, te manifestaste con tu bondad y tu amor de una manera especial a nuestras vidas y creímos en algún momento que éramos más dignos, pero al acercarnos a tu bondad podemos entender nuestra maldad. Esa maldad que nos recuerda que nada merecemos, que todo lo que somos y tenemos, lo tenemos por gracia, Señor, porque a ti te ha placido. Gracias, Señor mío, por tu bondad. Ayúdanos a ser desinteresados a la hora de ser bondadosos con otros, incluso contigo cuando vemos en una congregación, no esperando nada a cambio, Señor mío, sino esperando que podamos agradarte a ti y solo a ti, Señor, que esa sea nuestra mayor recompensa y que lo hagamos en secreto. Te damos la gloria y la honra, Padre, y te damos alabanza por esta palabra, Señor mío, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.